Bien, hermanos, vamos a tener este espacio para que reflexionemos en el llamado que el Señor nos está haciendo en este trimestre a través del folleto de la escuela sabática. Y estamos aquí compartiendo el éxodo de Israel de Egipto a Canaán para comprender el éxodo de nosotros hacia la Canaán celestial. Vamos a orar, querido Padre, pedimos tu bendición, tu dirección en esta hora, que nos concedas tu presencia y tu asistencia, nos alumbres y nos ilumines. Oh Señor, para que cada vez nuestro camino al cielo esté más alumbrado y que podamos alumbrar a otros con esa luz preciosa que nos das. Bendícenos hoy, dirígenos hoy, protégenos, Señor, y úsanos en esta hora, te lo rogamos en el nombre de tu eterno Hijo. Amén. Bien, hermanos, entonces estamos ya en la lección 12 del libro de la escuela sabática que eh, se titula Te ruego que me muestres tu gloria. Lección 12 del folleto. Y allí está, oh Señor, el Señor pasó, dice ante Moisés y proclamó, Señor, Señor, Dios compasivo y bondadoso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su invariable amor a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que no da por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres en los hijos y los nietos hasta la tercera, cuarta generación. Éxodos 34, 6 y 7. Esta importante lección, hermanos, nos lleva al capítulo de Éxodos capítulo 34 en la experiencia, ¿verdad? Entonces, vamos a Éxodo 34 y es importante este capítulo, hermanos, porque Éxodo 34 es una declaración maravillosa, eh, como ya nosotros lo conocemos aquí. ¿Cómo se titula en sus Biblias, hermanos? Éxodo 34. A ver, las que están allí con la Biblia. Prenda su micrófono, hermana. ¿Qué título tiene su Biblia, Éxodo 34? El pacto renovado. El pacto renovado, ¿sí? Es importante el pacto renovado, ¿sí? Aquí tenemos un mapa. Vamos a mirar aquí el mapa para que nos sirva como una ayuda. Esta es una ruta, como dice aquí, Éxodo de los israelitas y su entrada a Canaán, ¿verdad? Es una ruta probable ¿sí? Para que nosotros ubiquemos esta historia. Comienza aquí. ¿Sí se puede ver, hermanos? ¿Se puede ver? Hola. Ahí se ve. ¿Sí? Muy bien. Los que están en computador pueden ver bien. Es una ruta donde queda Ramsés Tenes. Aquí está el punto de inicio, la tierra de Gosén. ¿Sí? Fíjense que todo esto está aquí, el río Nilo, todo esto. Y aquí está la tierra de Gosén, donde estaban los israelitas. Y de aquí comienza el recorrido, ¿sí? Que ellos hicieron partiendo de aquí y van en ese peregrinaje. Fíjense que en vez de tirarse por esta ruta derecha, el Señor los condujo por esta otra ruta. Ya hemos estudiado bastante de esto. Y ya el pueblo de Israel ahora está ¿en dónde está el pueblo de Israel? En el desierto de Sinaí, ¿sí? Está en el desierto de Sinaí. Aquí colocaron en este mapita las estaciones que tuvo el campamento de Israel. ¿Estamos? Para que nosotros nos ubiquemos, aquí está el Mar Rojo. Todo esto hace parte
historia geográfica por donde sucedieron estos eventos, ¿sí? Es importante entonces que nosotros lo relacionemos. Físicamente el mapa nos ayuda a ubicar una ubicación geográfica. Ya acá ven la tierra acá está el cruce del río Jordán, acá arriba, ¿verdad? El río Jordán en la parte alta del mapa se puede percibir. Mire todo lo que tuvieron que atravesar, hermanos, en 40 años. Todo esto, mire, interesante, ¿cierto? Para llegar para llegar a Canaán, ¿sí? Entonces, todo esto se traduce para nosotros ¿en una qué? En una experiencia del peregrinaje de nosotros, ¿ya? Entonces, aquí vamos a mirar, hermanos, cómo se titula ahora sí el capítulo 32. ¿Cómo se titula? Vamos a ubicarnos un poco, hermanos, aquí. Éxodo 32. Miren, ¿cómo se titula? Hola, ¿quién tiene su Biblia por allí? Éxodo 32, el culto al becerro de qué? Aquí lo tengo como el becerro de oro. Culto al becerro de oro. Estamos entonces, estén pendientes con sus Biblias allí porque las vamos a necesitar. ¿Estamos? Muy bien, entonces miren, el culto al becerro de oro más o menos aquí está en este punto 6 por aquí, para que se ubiquen, ¿sí? El monte Sinaí, o ya están da varias opciones, es una ruta probable, no es que fue así, pero es lo más probable que pudo haber sido esta travesía. Entonces, miren, hermanos, vamos a mirar aquí esta parte que comienza vamos a ubicarnos desde el capítulo 19 para nosotros entender esto. Este relato histórico que comienza con el capítulo 19 de Éxodo. ¿Cómo se titula en sus Biblias, hermanos? Éxodo Llegada 19. al Sinaí. ¿Llegada a dónde? Al Sinaí. Muy bien, hermano. Mira, aquí dice que se concerta la ¿qué? En mi versión dice se concerta la alianza del Sinaí. ¿Ya? Aquí está la alianza del Sinaí. Y aquí el capítulo clave es, eh, miren lo que dice Éxodo. Bueno, pueden ayúdenme a leer Éxodo 19 del 1 hasta el versículo 6. Éxodo 19, 1 al 6. ¿Quién lo puede leer, hermanos? Dice así, pastor. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí. Miren, salieron Acamparon en de el Refidim. desierto. Mire, aquí según lo que tenemos en el mapa, ¿cierto? Salieron de Refidim y llegaron al desierto del monte del Sinaí. ¿Ya? Bueno, siga leyendo. Sigue. Acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y sigue la promulgación de, bueno, 3. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciará a los hijos de Israel. Vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, y vosotros seréis mi especial tesoro, vosotros todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Entonces ahí el pueblo acata la alianza, el verso 7, el pueblo acata la alianza, ¿cierto? ¿Sí? Y todo el pueblo contestó a una y dijo, el versículo 8 dice, ¿qué dijo el pueblo? Todo lo que, ¿qué?
Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés dio a Jehová las palabras del pueblo. Entonces ahí se concerta la ¿qué? Se concerta la alianza del Sinaí. ¿Estamos? Es importante esto, arrancar de aquí, porque este tramo histórico nos va a ayudar a entender lo profético, hermano, ¿sí? Que es el propósito de este estudio, que podamos entender hacia dónde está apuntando esto. Entonces vamos a mirar en lo literal, encontramos la alianza en el Sinaí. Vamos a mirar, hermanos, Éxodo 25, 8, en ese plan que tenía el Señor planeado. Vamos a mirar aquí, hermanos, Éxodo 25, 8. Bueno, vamos a leer Éxodo 25, 1 y 2 eh, y 3. ¿Qué dice? ¿Quién más está por ahí con la Biblia, hermanas? A ver, ¿Quieres leer? ¿sí? Bueno, lo leo si desea, pastor. Rapidito, 25. hermanas. ¿Quiénes más están con la Biblia en la mano allí, verdad? Porque este es un estudio ahí para que, Claro. ¿sí? Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi Ujú. ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata, cobre. ¿Hasta qué número? Hasta Déjame. el 4. Sí, hermana. Azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras. Muy bien. Entonces ahí está el verso, dice oro, ¿no? Y ahora vamos a ver qué iban a hacer con eso. El versículo 8. El versículo 8, hermana, ¿qué iban a hacer con eso? Éxodo 25, 8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Amén. Entonces noten que ahí se está estableciendo la alianza. Todo esto hace parte de la alianza que estaba anunciándole a su pueblo, que estaba haciendo partícipe a su pueblo, ¿cierto? Y ahora todo está preparado y Moisés sube ¿a dónde? El capítulo 30, el capítulo 31, ¿sí? Nos dice, noten que sube el Moisés al pueblo, sube allá a Éxodo 31, versículo 18. ¿Quién lo puede leer, por favor? Eh, hola. Éxodo 31, 18. Van como Dice, pesaditos, ¿sí? y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Amén. Entonces noten ahora, miren, allí está, ¿verdad? Se sale, trae el anuncio Moisés del monte. Ahora, el versículo 1, entonces vamos a mirar lo que dice el 32:1. Miren lo que pasó aquí. El 32:1, ¿qué dice? Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de vosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Interesante, ¿cierto? Entonces vemos aquí la apostasía en el capítulo 32. Se rompe la que, hermanos. Se rompe la alianza. Ahora, noten que dice el Éxodo 32. Dice, dice aquí, Éxodo 33. Dice, dile al pueblo. Vamos a ver lo que pasó aquí. Éxodo 33, dice el Señor. eh, Vamos a mirar el capítulo 33, versículo 3. Bueno, vamos a leer el 33, el anuncio como resultado de la apostasía. ¿Qué dijo Dios? Éxodo 33, 1 en adelante.
anda, vete de aquí tú y el pueblo que sacaste, le dice, anda, vete de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto Sí. en la tierra en la cual juré a Abraham, Isaac, Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera el cananeo, el amorreo, el ateo, el fereceo, al ebeo, al jabuseo. Subirás a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré contigo, no sea que te destruya en el camino, pues eres un pueblo muy terco. Entonces, versículo 3 dice, una tierra que fluye leche y miel, pero yo no iré en medio de ustedes. Sí, Miren cómo lo traduce aquí esta Biblia, hermanos. ¿Qué había dicho el Señor en Éxodo 25:8? Me harán un santuario y yo habitaré habitaré en medio de quién? de ellos. En medio de ustedes, ¿sí o no? En medio, sí. Bueno, me harán un santuario y yo habitaré en medio de ustedes. Ahora, ¿qué fue lo que hizo el pueblo? Yo estaba anunciando la vez pasada, ¿verdad? ¿Qué fue lo que terminó haciendo el pueblo? ¿Ah? Apostasía. Haciendo un becerro de qué? Haciendo un becerro de oro, Becerro ¿sí? de oro. Hicieron un becerro de oro y ese becerro de oro ahuyentó la presencia de Dios de medio de quién. Se rompe el pacto y ahora el Señor dice, ya yo no puedo ir en medio de ustedes, ya que ustedes son un pueblo obstinado, no vaya a ser que los destruya en el camino. ¿Sí? Dile al pueblo de Israel, ustedes son un pueblo testarudo, terco. Ahora dice el versículo 5, ¿no? Si yo fuera en medio de ustedes, por un momento los destruiría. Ahora pues quítense sus aljabas y veré qué voy a hacer. Y ahora entonces, ¿qué pasa como resultado? Miren lo que pasa el verso 7. El verso 7, ¿qué dice, hermano? Eso 33:7. Eh, Moisés tomó el tabernáculo y lo erigió lejos, fuera del campamento, y lo llamó ¿Canta? tabernáculo, ¿Dónde? lejos del campamento, o sea, no lo Ah, hizo ¿dónde era que Dios quería estar primero? en medio de su pueblo, ¿Y ahora dónde está? ahora está Lejos. lejos. Ah, ya. ¿Canta? Fuera del campamento, a cierta distancia del campamento. ¿Y cómo lo llamó? La carpa de reunión. Y todo el que buscaba a Yahweh salía ¿de dónde? Salía a la carpa de reunión que estaba fuera del campamento. ¿Ya? Ahora hay que buscar a Dios ¿a dónde, hermanos? Fuera del El campamento. campamento. ¿Estamos? Ahora, hermano, esto es una parábola del plan de salvación. ¿En dónde quería morar originalmente el hombre, Dios, en el plan de la creación? ¿En dónde quería morar? En ¿Ah? medio de su pueblo. En medio, en medio, ¿sí o no? Y Dios establece la alianza del hombre con el hombre en Génesis 2. Ahí está la alianza de Dios con quién. Está la alianza de Dios con él, Pueblo, con el la pueblo. alianza de Dios con el hombre, ¿sí o no? ¿Estamos? Pero ¿qué pasó en Génesis 3? ¿A quién terminaron adorando en Génesis 3? Hola. ¿A A quién la terminaron serpiente. adorando en Génesis 3? Por así decirlo, a Satanás, ¿sí o no? Al A una, diablo. ser- a una serpiente, ¿sí o no? Génesis 3, en cierta manera, ellos terminan adorando, haciéndole caso a una ¿qué? A una serpiente. ¿Estamos? Se rompió el pacto de Dios con el hombre en Génesis, ¿qué? En Génesis capítulo 3 del 1 al 6 se rompe el pacto de Dios con el hombre, el pacto de la creación. Y ahora entonces el hombre tiene que buscar a Dios ¿a dónde? Afuera, ¿sí? Ya no, ya no dentro, sino fuera. Por eso nosotros tenemos que orar, ¿verdad? Padre nuestro que estás en el cielo. La ayuda, o sea, el Todopoderoso, el pecado hizo posible que Dios esté tan cerca de nosotros como el pecado lo permite. Pero el pecado no puede hacer que Dios esté como hermanos, que Dios esté en medio de nosotros. ¿Sí?
en medio de nosotros, y por eso el Señor vela su presencia por amor a nosotros de una manera misericordiosa, ¿verdad? Porque si estuviera en medio de nosotros, ¿qué pasaría, hermanos? ¿Mm? Los destruiría, ¿sí o no? ¿Estamos? Cuando trae bendición, pero bueno, aquí está interesante. Ahora, entonces dice, el Señor le dijo, ¿qué tengo que comprobar? Considera también esta petición, ¿sí? Dijo, a menos que tú vayas. Miren lo que le dijo Moisés al Señor. Vamos a devolvernos a Éxodo 33, versículo. Moisés le dijo a Yahweh, versículo 2, hermana. ¿Qué le dijo Moisés al Señor? Rapidito. Y dijo Moisés a Jehová, mira tú, me dices a mí, saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Sí. ¿Hasta qué número es? Sigue leyendo, hermano. Hasta el Ahora pues, versículo 15. si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Miren la declaración. Entonces noten, hermano, que para este momento, ¿verdad? ¿Qué había pasado con los que adoraron el becerro de oro y no se arrepintieron sinceramente? ¿Y qué había pasado, verdad? Para este momento ya ellos habían que, hasta aquí llegaron, ¿cierto? Los que fueron muertos a espada y los que fueron muertos por la peste. Ahora ya el Señor está aquí en este proceso de renegociando, ¿verdad? Renegociando el, por así decirlo, Moisés está intercediendo por el pueblo, ¿verdad? Ahora dice entonces Moisés le dice, a menos que vayas con nosotros, no nos saque de qué, no nos saque de aquí. Entonces, fíjense, hermanos, ahora llegamos al capítulo 34 que se titula ¿cómo? ¿Cómo se El titula? pacto renovado. El pacto renovado. Es importante que usted pueda ver aquí el pacto renovado, ¿cierto? Ahora el Señor renueva el pacto y esto es importante aquí, ¿sí? Eh, Ahora miren lo que ya lo estamos mirando aquí, lo que dice la lección, ¿sí? El versículo, hermanos, versículo 8, rapidito. Pero vamos a leer el versículo 7, ¿no? Lea el versículo 7, por favor. El versículo 7 dice la palabra de Dios, que guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Entonces, mire lo Moisés, que está declarando Moisés. Moisés está declarando aquí lo que él vio, ¿sí o no? En el trato de Dios con su pueblo. ¿Qué hizo el Señor con lo que pasó con el becerro de oro? ¿Sí? ¿Qué hizo el Señor? ¿Perdonó la maldad, la transgresión y el pecado, sí o no? sí, Sí. Pero no exime de castigo, sino que visita, ¿sí? La maldad. Y eso sucedió, también sucedió, hermano. ¿Listo? Miren que él proclamando lo que había sucedido. ¿Listo, hermanos? Lo que había sucedido allí con ellos. ¿Estamos? Ahora miren, esto es importante. Vamos a leer el versículo 9. Moisés se apresuró y ¿qué dijo Moisés? El verso 9. 34:9. ¿Quién está por allí? Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros.
porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Entonces, mi gente, voy a leerlo en esta versión, mire. Si he guardado tu favor, Yahweh, te ruego que Yahweh vaya en nuestro Yahweh. medio. Miren que está pidiendo Moisés, hermanos. Que se cumpla la promesa de Éxodo 25:8. ¿Qué había prometido Dios allá, hermanos? Me harán un santuario y yo habitaré ¿dónde? En En medio de ellos. medio, ¿sí? Y aquí está Moisés retirándole al Señor. Dijo, si he ganado tu favor, Yahweh, te ruego que Yahweh vaya en nuestro medio, aun cuando sea este un pueblo obstinado. Perdona nuestra maldad y nuestro pecado y acéptanos como tú, tu herencia. Y ahora dice el versículo 10, miren entonces, por eso se llama la realianza, ¿sí? La renovación de la alianza. El versículo 10, ¿qué dice? Jehová le dijo, mira, voy a hacer un pacto delante de todo tu pueblo. Siempre le decía a Moisés que era tu pueblo. Haré maravillas y que no han sido hechas en toda la tierra. Ni en nación alguna verá todo el pueblo en medio del cual tú estás, esta la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Sí. ¿Y qué más dice? Dice, guarda lo que yo te mando hoy, guarda lo que yo te mando hoy. Yo he hecho delante yo hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al ebeo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los habitantes de la tierra donde has de entrar para que no sean una trampa en medio de ti. Bueno, entonces ahí estamos hablando ya de que de la alianza, ¿cierto? Con los otros, porque eso sería equivalente a hacerse un becerro de oro. Esto es importante usted tener en cuenta este relato histórico hasta el capítulo 34, ¿sí? Esto tiene muchas connotaciones aquí, pero vamos a resaltar algunas cosas importantes aquí que, que, que nosotros necesitamos para nuestro tiempo, ¿ves? Ahora, miren, voy a volver aquí para que ya nos devolvamos un poquito y ahora sí vamos a lo profético, ¿sí? Con este panorama histórico, vamos a entender que esto profético pasa a ser, ¿qué, hermanos? Esto histórico eh, pasa a ser, bueno, esto literal pasa a ser histórico Ujú. y ahora luego espiritual dio para nuestro beneficio, pero también viene la parte escatológica, ¿cierto? Y yo quiero que volvamos a leer Éxodo 19, donde comienza el pacto, ¿verdad? ¿Dónde comienza el pacto, verdad? Y ahora miren qué dice, hermanos, Éxodo 19, versículo 4. Vamos a volver un poco a leerlo para ahora sí conectarlo con lo profético, porque esto nos está dando luz acerca del plan de salvación en el fin de los tiempos. ¿Qué dice Éxodo 19, 4? Vamos a devolvernos a donde comenzamos. Vosotros visteis lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Muy bien, Ahora, entonces fíjense, hermanos, vosotros, miren, vosotros sabéis lo que hice con los egipcios. ¿Dónde habían quedado los egipcios? Miren, acá detrás. Y entonces vosotros viste lo que hice con los egipcios. ¿Y cómo los traje por las alas de la qué? De las De alas de águila. águila y los traje a mí, los traje al monte Sinaí, los traje a mí. Y ahora dice, ahora pues ustedes me obedecen. Si fielmente me obedecen, cumplen mi alianza, ustedes serán un tesoro para mí entre todas las naciones, entre todos los pueblos. Amén. Ahora vamos ahora a Apocalipsis, porque esto es importante aquí. Esto histórico me ayuda a entender lo profético y por eso lo miramos aquí, hermanos. Esta parte importante de Apocalipsis capítulo 12.
Apocalipsis capítulo 12, versículo, vamos a leer, por favor. Vamos a leer el versículo 13 en adelante. Apocalipsis 12, 13. Relacionemos lo histórico con lo profético y ver cómo Dios nos hace. 12, 13 al 16 y 17. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado y a luz al hijo varón, pero se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volara delante de la serpiente al desierto y a su lugar donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuera arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río. Pero la tierra abrió su boca y se tragó al río y al dragón que había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces, hermanas, miren esta parte importante aquí, ¿verdad? Ahora podemos entender esto profético a través de lo histórico, ¿sí? Sí, claro. Por ejemplo, cuando el dragón vio que habían arrojado a la tierra, miren lo que pasó, ¿verdad? Persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, ¿sí? Captan, hermanos, digamos, cuando el Sí, faraón vio, yo lo puedo entender así también para que usted entienda, mire, cuando el faraón vio, ¿sí? Que lo habían, ¿sí? Que lo habían arrojado a la tierra, o sea, que lo habían destituido y destruido. Qué hizo el faraón? Llegó a hacer guerra contra los ¿Persiguió a quién? descendientes, a los descendientes. Persiguió al pueblo de Dios. En este caso, el pueblo de Dios todavía todavía no había nacido el hijo de la mujer. Por lo tanto, persiguió a la mujer. ¿A la mujer en qué? A la mujer que iba a dar a luz al hijo varón. ¿Estamos? Porque a la altura del libro a la altura de este relato de Éxodo, ¿la mujer está encinta o no está encinta todavía? ¿Qué dicen ustedes? sí. ¿Sí? Sí, pastor, claro. Exactamente. Entonces, cuando el dragón vio o cuando el faraón vio que lo habían arrojado, ¿sí? Que su reino había sido destruido, persigue al pueblo, a la mujer encinta que había de dar a luz al hijo varón. Pero se le dieron a la mujer, o sea, al pueblo de Dios, ¿qué se le dio allá, hermanos? Las alas de la gran águila para que volara delante de la presencia de ¿dónde? De la presencia del faraón, Del faraón. ¿sí? ¿A dónde? Al Al desierto, desierto, al a su desierto. lugar donde recibió alimento. ¿Por cuántos años recibió el pueblo de Israel alimento? 40 40, años. Por 40. 40. ¿Están entendiendo? Sí, Y entonces ahora dice aquí, tras la mujer, ahora tras el pueblo, el dragón, porque miren, echó, ¿sí? Pero la tierra, yo dice aquí, no, pero dice aquí, ¿verdad? Pero tras la mujer, dice, tras la mujer, echó de su boca como que, como un río, ¿sí? ¿Qué mandó el faraón detrás de la mujer cuando el pueblo de Dios sale de Egipto? ¿Qué mandó detrás el faraón? Detrás. ¿Ah? a su ejército. Los Un soldados. ejército, ¿sí o no? Un ejército, ¿sí o no? Para que, para que el ejército, sí, para que ese ejército acabara con ellos, ¿sí o no?
Pero, ¿qué pasó en el verso 16? En la historia de Egipto a Canaán, ¿qué pasó? Versículo 16. ¿Qué dice? ¿Quién ayudó a la mujer allá en esa historia? Acá, ¿quién ayudó a la mujer? En el verso 16, ¿quién ayudó a la mujer? Acá fue la tierra Ajá. y Y allá allá en la historia de Egipto a Canaán, ¿quién ayudó a la mujer? el río, El mar. el mar rojo, claro, el mar. Entonces, ¿el mar ayuda a quién? A la mujer encinta. A la mujer encinta. Porque allí va el pueblo de Dios encinta, embarazado, porque el Mesías no había venido. Pero el mar ayudó a la mujer. ¿Ya? Y el mar abrió su boca y se tragó a quién. Se tragó al ejército. Faraón y a su ejército. Ajá. Canta. Que el faraón había y el, perdón, no, mire, y se tragó ¿sí? Ujú, A ese río de gente que venía, ujú. ¿sí? Y que el faraón, ¿sí? De su boca. Ah, bueno, entonces estamos haciéndole una aplicación histórica a Apocalipsis. ¿Estamos, hermanos? Entonces el faraón se qué? Se Se llenó de enfureció ira. contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la qué. Resto del pueblo, Los que guardan, ¿quiénes? los mandamientos de Los que Dios. guardan la ¿Cómo se dice? alianza, ¿sí? Ahora Los que sí. guardan la alianza. En este caso, los que También guardan puede ser el pacto, pastor. Los que es la guardan el alianza. pacto. La palabra más Ah, correcta es la alianza. Los que guardan la ok. alianza, porque eso fue lo que hizo el Señor con su pueblo. Ahora guarden mi alianza, defiéndanla, defiendan mi alianza, ¿sí? Guardan mi alianza, los mandamientos de Dios están allí en Éxodo 20. ¿Estamos? Y ahora tienen el testimonio de quién. Allá en Éxodo, ¿qué tenemos? El testimonio de quién. ¿De qué? ¿De la Torá? El testimonio de Moisés o el testimonio que Dios Ah. les dio. ¿Sí o no? Mm. Tenían el testimonio de Moisés que Dios le había dado a Moisés. ¿Estamos entendiendo? Y él se puso, ahí está. Pastor, ¿Está pero ¿cuál claro? viene siendo el testimonio de Moisés ahí? Por eso digo, ¿cuál Bueno, es? la Torá, la Torá, la Torá, la Ah, Torá, la Torá. ahora sí. Los 5 libros que escribió Moisés. ¿Estamos? Ahora entendemos un poco mejor, hermanos. Ahora entendemos un poco mejor. Amén. Es- Esto es importante porque todo lo histórico se vuelve ¿qué, hermano? Todo lo literal que pasa a ser histórico tiene un efecto espiritual, pero también significa que tiene un pueblo, ¿qué, hermanos? Es católico. Escatológico. ¿Están entendiendo lo que estamos en esta clase, hermana? Ah, yo no había entendido. Ah, pero si usted ya entendió esta historia de Egipto a Canaán, puede entender la otra historia. Ahora, vamos a hacer la aplicación, Apocalipsis 12 otra vez. Eh, Versículo, por favor, versículo 14. Vamos a mirar lo que es un poco más complejo. Esta experiencia que está describiendo Apocalipsis es más compleja que la que está describiendo Éxodo. ¿Por qué es más compleja? Vamos a leer el verso 14, porfa, rápido. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase Ajá. delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, hermano, ¿cuánto duró este desierto de Egipto a Canaán? Ese paseo, ¿cuánto duró? El histórico. 40 años. Muy bien, ahora, este desierto por donde va a pasar la mujer, este desierto por donde va a pasar la mujer, ¿cuántos años dura? 1260 Del años. 538, del año A 538 a 1700, 97, 1797.
1798. 98. ¿Estamos? Ahí hay cuántos años, hermanos. Tiempo, tiempo y la qué. La mitad de un tiempo. Estamos entendiendo entonces cuánto duró por ahí? Aquí está relacionando, hermano, miren, está relacionando aquí en cierta manera toda esta experiencia de esta esclavitud. ¿Cuánto duró la esclavitud en Egipto? ¿Cuánto duró la esclavitud en Egipto? 400. 400. Ahora, 400 ¿cuántos años. años iba a durar esta experiencia por donde iba a pasar la iglesia? En el viaje a la 1260. Canaán celestial. 1260 1260, ¿qué? años. ¿Estamos? Entonces, noten lo que vamos a devolvernos un poco a Éxodo 19 para que nosotros entendamos Apocalipsis. Porque ahora dice así, Éxodo 19, versículo 5. Ahora miren, vamos a mirar aquí, vamos a mirar, hermanos, que ¿cómo se titula Éxodo 19? Éxodo 19, ¿cómo se titula? La alianza, ¿sí? ¿En el monte qué? Sinaí. Ah, ya. Aquí ya habían pasado los qué. Aquí habían pasado los. 400 años. Ahora ustedes viste lo que le hice a los israelíes, a los egipcios y cómo los cargué a ustedes sobre las alas de las águilas y los traje ¿a dónde? A mí. ¿A dónde los iba a llevar el Señor? ¿A la tierra de qué? De Canaán. Ahora pues, entonces hermanos, ¿con quién es que el Señor establece su alianza? ¿Sí? Noten, ustedes han visto lo que le hice a los egipcios y cómo los cargué a ustedes, ¿sí? Cómo los cargué a ustedes en toda esta experiencia sobre las alas de las águilas y los traje a mí. Ahora pues, ¿ya? O sea, ya habían pasado, habían sido cargados sobre las alas de águila, sobre las alas de águila, y los había traído a él. Ahora les dice, ahora pues, si ustedes me obedecen fielmente, cumplen mi alianza, ustedes serán un especial tesoro para mí. ¿Ya? Y aquí en el verso 20 aparecen los 10 mandamientos. ¿Estamos? Éxodo 20 aparecen los 10 mandamientos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo profético, hermanos? Miren, ¿qué tiene que ver esto con lo profético? Hermanos, miren, se renueva la alianza. Ahora, entonces, eh, voy a leerlo, Éxodo 19:4, aplicado a lo profético. Ustedes han visto lo que le hice ¿a quiénes? Para lo profético, ¿de quién estaría hablando Dios? ¿Sí? Ustedes han visto lo que le hice a la Roma papal. ¿Me están entendiendo o no? Ujú. O sea, lo profético me ayuda a entender lo histórico y lo histórico me ayuda a entender lo qué, lo profético. ¿Estamos? Hola. Aquí estamos, ¿Dónde pastor. estamos? Aquí estamos. Entonces, ustedes han visto lo que les hice a la Roma qué, Papal. a la Roma papal, hablando de la iglesia de Apocalipsis 12. ¿Cómo los cargué a ustedes sobre las alas de águila y los traje a mí? Ese los traje a mí, ¿a dónde está apuntando? ¿A dónde fue la cita donde Dios los trajo? A esos que salieron, América, ¿sí? Y pastor. los traje a mí. ¿A qué lugar y a qué tiempo nos está señalando? Vamos a Ah, leer histórico. Apocalipsis 12:16, por favor, Apocalipsis, acá vamos a mirar lo que sucede, Apocalipsis 12:16. ¿A dónde los trajo el Señor? Rapidito. Hola, se fueron, hermanos. Yo no tengo la Biblia Apocalipsis aquí. 12:16, rapidito. La hermanita que lo tenga, porfa. Dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca
y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces aquí la tierra, ¿qué es, hermanos? ¿Qué representa la tierra aquí en el verso del 16 de Apocalipsis? ¿Ah? América, pastor. América, América. América. Entonces lo que quiero resaltar es que usted coge Apocalipsis 10, a Éxodo 19, versículo 4, y dice, ustedes saben lo que he visto, lo que les hice a la Roma papal, cómo los cargué a ustedes sobre las alas de águila en esos 1200, ¿qué? 60 años. En esos 1200, y los traje ¿a dónde? A mí, América. en América. Se va a renovar la ¿qué, hermano? La En alianza América se va la alianza de Dios ¿con quién? con su pueblo, Con el rema, con el remanente. con el remanente. ¿Estamos? Con el remanente. Y entonces ahora Dios le dice al remanente, en el fin de los tiempos, ahora pues si ustedes me obedecen fielmente y cumplen mi alianza, ustedes serán un tesoro para mí entre todos los pueblos. En verdad, toda la tierra es mía. Pero ustedes serán un reino de Sacerdotes. sacerdotes. Ahora, pregunta, en esta alianza de Éxodo 19, ¿quién es el profeta? La alianza. El ¿Quién es espíritu de profecía, quién es pastor. el profeta? En Éxodo 19, ¿quién es el profeta? Moisés. Moisés es el profeta. Ahora, acá, en Apocalipsis 12, 17, ¿quién es el profeta? El espíritu de profecía. El lenguaje. Ujú. ¿Ya? ¿Estamos, hermanos? El lenguaje. Ahora, esto es importante aquí, porque es entender esto, hermanos, que estamos en el tiempo final de la alianza final, de la etapa final de la alianza de Dios. ¿Estamos o no estamos? Miren, ahora dice, ustedes me obedecen fielmente y cumplen mi alianza. ¿Cuál alianza? La del lugar, la del lugar santísimo. Santísimo. La del lugar santísimo. Ustedes, el remanente, serán ¿qué cosa, hermanos? Un especial tesoro para mí. Amén. Amén. Pero ustedes me serán un reino de qué? De sacerdotes. Ahora, los sacerdotes que surgen aquí con esta alianza, ¿en cuál santuario sirvieron? En el Éxodo 19, ¿en cuál santuario sirvieron estos sacerdotes? Eh, En el atrio, pastor. En el santuario Terrenal. terrenal. Pero ahora nosotros que somos hechos sacerdotes en el Señor, estamos sirviendo ¿a cuál templo? Al celestial. Y específicamente ¿a cuál ministerio? Ministerio del lugar santísimo. Por eso es que dice Apocalipsis 12, 17. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, quienes guardan los mandamientos de quién. De Dios y tienen el testimonio. Ya no es el testimonio de Moisés, sino que tienen el qué, hermanos. El ¿El testimonio testimonio de quién? de Cristo, Jesús. de De la Cristo. lengua. ¿Y qué dice Apocalipsis 19, 10? Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu De la De la profecía. profecía. de la profecía. Ahora, si usted quiere ver esto en un sentido más amplio, está entre Apocalipsis capítulo 14. Está ampliado esto de Apocalipsis 12, 17. Está ampliado aquí. Apocalipsis 14, 1. ¿Alguien lo puede leer para que miremos aquí en cuál monte está el remanente final de Dios para este momento final? Apocalipsis 14, 1 al 5, rapidito, hermanos. Están como que no creen. Hola. Dice, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Y Entonces, con ¿con quién él, está el Cordero en Éxodo 19, hermana? ¿Con quién está el Cordero acá en Éxodo 19? ¿Dónde está el Cordero en Éxodo 19? ¿En dónde está? En el ¿Y con quién Sinaí. En está? el monte Sinaí. Está en el monte Sinaí y con él Mm. estaban ¿quiénes? Eh, el Ah, pueblo. ya Moisés y Moisés. entonces aquí, sí.
Allí hay un remanente que tiene el nombre de él y el de su padre en la frente, ¿sí o no? En Éxodo Amén. 19, ahí está el remanente, que luego se confirma el pacto en Éxodo 34 sobre el remanente que tenía el nombre de él y el de su padre en la donde, hermanos, En la en la frente. frente. Sí. ¿Estamos? Y siga leyendo, hermana, Amén. por favor. En el monte de Sión, y con él 144,000 que Entonces, tenían ¿para el qué Dios nombre me de dejó, él. hermanos? ¿Para qué Dios me dejó la historia del monte Sinaí? ¿Para que yo le haga un monumento al monte Sinaí? ¿O para que yo comprenda lo que él está haciendo en el monte Sión? Para que él comprenda lo que está haciendo en el monte Comprender. Sión. Para eso es que está la historia del éxodo de Egipto a Canaán, para que yo entienda la historia de nosotros de Egipto a dónde, a la Canaán Nosotros. celestial o no. ¿Estamos? ¿Y ahí qué dice, hermano? Dice más ahí el versículo 4. ¿Qué dice? Siga leyendo, por favor. Siga leyendo, hermano. 4,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Amén. El Y oí una, remanente. y oí Siga. una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que Sí. oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y Ahora, ¿quién oyó cantaban. esa voz? ¿Quién oyó esa voz? El Juan, apóstol Juan. profecía, pero quién la oyó realmente? En el cumplimiento profético, ¿quién la escucha? Ah, la profeta, la sierva del Señor. Ah, ella sí subió allá arriba y allá se escuchó o no se escuchó. Y se escuchó. Amén. Ah, Sí. ya. Entonces ahora eran como una, ahora dice el verso 3 que dice, Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres ajá, vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. ahí Estos está el son los, remanente, ¿sí o no? Ajá, ahí está el remanente, sígale. ¿Y ninguno qué? es- estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen el Cordero por donde quiera que va. Entonces, Estos estos fueron no se contaminaron con las mujeres, ¿qué, hermanos? Con las insensatas, con las vírgenes insensatas, que perdieron la pureza por no seguir al Cordero, por no seguir al novio. No se contaminaron con mujeres vírgenes insensatas. Son vírgenes prudentes que ¿qué? ¿Qué hicieron las vírgenes que va, prudentes? que van donde quiera que va el Cordero. Van siguiendo al novio, al Amén. Cordero, por donde quiera que ¿qué? Amén. 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 ¿Qué más dice? Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Muy bien, hermanos. Entonces noten que quería resaltar esta parte importante de la historia, esto que está pasando aquí con la lección de escuela sabática. Esta historia está dejada es para que entendamos la nuestra. Y estas cosas que sucedieron, las positivas suceden como ejemplo y las negativas como qué, como escarmiento. ¿Estamos? Entonces, ¿el pacto se Amén. quebranta antes del monte Sinaí o después del monte Sinaí? Después del monte, pastor. Entonces, ¿dónde yo debo buscar esto que pasó allá en la historia? ¿Dónde debo buscar yo esta historia esta historia de lo que pasó aquí en Éxodo 32, el becerro de oro? Eso ¿Sí? está en Por Apocalipsis. eso, Apocalipsis capítulo qué. eh, Pero lo que quiero resaltar, hermanos, es que sí, en 1844 ellos llegan al monte, ¿qué, hermanos? En 1844 ellos llegan al monte Sinaí y escuchan la ley de Dios y comienzan a guardar los 10 ujú, los 10 mandamientos, los mandamientos. pioneros, ¿sí o no? Yo Sí. debo buscar lo que pasó con el becerro después de 1844 en la historia del adventismo. Y eso encaja perfectamente, hermanos, cuando la iglesia se separa del profeta. Cuando la iglesia se separa del profeta, la iglesia comienza a adorar a la manera de Egipto. ¿Estamos? Cuando la iglesia hace a un lado al profeta,
comienza a adorar a la manera de qué. De, Esa idea del becerro de oro, ¿de dónde la trajeron? ¿Y quiénes la trajeron? Los ¿Ah? egipcios, de los egipcios. Ah, entonces a veces llegan a la iglesia personas que quieren hacer las cosas en la iglesia, no como está escrito en los testimonios para la iglesia, sino como que, como a como a ellos les ellos les parece, parece. Sin como les profecías, el parece, pueblo se qué. se descarría. Y entonces eso es parecido a lo que pasó en el becerro de oro, hermanos. ¿Ya? ¿Están entendiendo? Pero Dios sigue teniendo un remanente en medio de la apostasía, ¿o no? Dios sigue teniendo un remanente. Allí hubieron unos que no adoraron el becerro de oro, ¿sí o no? Así es, pastor. Hubieron unos que no adoraron. ¿Y quiénes fueron los que no adoraron el becerro de oro? Los levitas. Los levitas y ya hubieron unos que adoraron el becerro de oro, pero luego se arrepintieron, como en el caso de Ah, Aarón. sí. Ese es otro grupo, sí. Y con ese grupo, con ese remanente que va a pasar, es que Dios va a hacer resplandecer el rostro, la renovación de la alianza, ¿sí? Ese grupo Amén. que sobrevive, ahora entonces con ese grupo el Señor va a ¿qué? A renovar la alianza. Y entonces nuestros rostros resplandecerán como resplandeció el de Moisés. Eso dice la visión, ¿o Amén, no? amén, amén. Nuestros rostros resplandecerán. ¿El rostro de quiénes? De los que se mantienen fieles al testimonio de Jesucristo y de los que alguna vez apostataron pero tuvieron un verdadero qué. Arrepentimiento. Los pecadores empedernidos murieron a espada y los que no murieron a espada murieron con la peste. ¿Sí o no? Sí. Todo eso que sucedió está pasando, hermanos. Le animo en el Señor, el llamado es, si no has caído, mantente fiel. Si no has caído, mantente fiel. Como la tribu de Leví. Si has caído, es el tiempo de arrepentirnos verdaderamente. Si hemos caído, es el tiempo de arrepentirnos verdaderamente y hacer frutos dignos de qué. Arrepentimiento. Pero sabe que hubo un grupo que se puso bravo cuando llegó Moisés. ¿Cuál fue el grupo que se puso bravo cuando llegó Moisés? Los que El de, estaban en la plena qué. en el En la desenfreno. plena fiesta. Esto apenas estaba comenzando y llega Moisés a dañarle la qué. Para ellos La- Moisés era un tormento, un aguafiesta. Querían matar a Moisés, desaparecer. Ya cuántos habíamos salido de Egipto y todavía no habíamos tenido ni la primera pachanga aquí. Y ahora que medio la comenzamos a qué? A Llegó organizar. Moisés. No solamente se trajeron la dieta de Egipto, sino que también se trajeron las costumbres de Egipto. Y ese grupo finalmente se llama el pecador empedernido, que odia el mensaje del lugar santísimo y que odia a los mensajeros que lo presentan. Esa tendencia va, hermano. Pero déjeme decirle que muy pronto va a descender el Señor, amén. Y está revisando la obra de cada uno de nosotros. Que podamos nosotros ser hallados en el grupo con el cual el Señor renueva la alianza, amén. Amén. En el grupo que se mantiene fiel. Amén. Pero si no te has mantenido fiel en el grupo, si has caído, es el tiempo. Una verdadera conversión es esencial. Capítulo 27 del conflicto de los siglos, capítulo 27, 28. ¿Sí? Hermanos y hermanas, estamos en el fin de los tiempos, estamos llegando a dónde, ¿sí? La gana a Por la Nueva eso Jerusalén. el mensaje del tercer ángel decía allá, si alguno adora a Egipto y al becerro de oro, a su imagen, porque el becerro de oro era una imagen de lo que se hacía en Egipto, él también beberá del vino de la ira de Dios. ¿Y bebieron o no bebieron? Sí. No nos contaminemos, hermanos. Adoremos al Señor en espíritu y en verdad. Sigamos al Cordero cada día más y cada día mejor. Cristo viene pronto Amén. y quiere encontrar un Amén. pueblo que lo adore en espíritu y en verdad. Vamos a orar, querido Amén. Padre.
Gracias porque eres un Dios, como dijo Moisés, lento para la ira, grande en misericordia, que perdonas la maldad, la rebelión y el pecado. Perdona nuestras maldades, nuestras rebeliones y nuestro pecado. Y renueva esa alianza con nosotros, Señor. Danos el arrepentimiento que necesitamos para ser parte de los que estarán presentes cuando tú renueves la alianza con tu pueblo. Cuando tú vengas a intervenir en el campamento, Señor, nos encuentres en en el grupo que sobrevive. Escóndenos bajo la sombra de tus alas y síguenos usando para seguir predicando tu verdad presente en el fin de los tiempos. Te rogamos tu bendición para tu iglesia, para el remanente que aún queda, que podamos ser fieles a los mandamientos tuyos y al testimonio y al espíritu de la profecía. En el nombre de tu amado Hijo te lo agradecemos. Amén, amén. 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 Gracias, hermano. Gracias. Pastor, cuando usted dijo que ellos también bebieron,